Saludos amigos y amigas de mi querido Cerro Guazapa. Miren, por decirles de aquí, miren cómo se ve de San José Guayaba para acá, ¿verdad? De cómo se ve. Aquí les voy a contar una historia. Una vez, ¿verdad? Ahí pueden ver cómo nos agarraban de pechito, ¿verdad? Saludos para un cabo artillero. Se me ha ido el nombre, pero artillero de 105, de 120, de mortero 120, cañón 105, ¿verdad? Eh, una vez de allí de Guayabal, como que nos habían observado a nosotros, nos habían observado el campamento, nosotros estaba por ahí donde está ese palo de mango, ahí estaba. Yo creo que ya nos habían observado, que les contaba en un video anterior que, que aquí, aquí en este lugar, aquí, nos observaron, ¿verdad? De allá. Y por decirles, había una zanja que cruzaba la calle. Aquí teníamos una zanja que cruzaba la calle, ¿verdad? Más abajito, cruzaba la calle. Y entonces, por supuesto, nosotros cuando de repente se oye una detonación, una salida de mortero allá, va, ¿verdad? Se oye una salida de mortero. Aquí era el campamento de la mano que le decía, ¿verdad? Aquí era el campamento. Ese es el mango, ¿verdad? Entonces veníamos llegando un grupo de la FED de hacer unas exploraciones, ¿verdad? De ahí por Apopa haciendo, estábamos preparando un golpe para algo. Entonces, el campamento de la mano era todo eso ahí, ¿verdad? Era planito, ese plancito. Entonces nos habían observado ese tiempo. Y por decirles, nosotros teníamos una zanja por aquí, ¿verdad? Que cruzaba la calle. Estaba esa zanja y se oyó la detonación. Ahí era el campamento para adentro. Ahí era el campamento. Se oyó la detonación, por supuesto, esto antes no estaba a este nivel, estaba a esta altura, sí. Esto, ¿verdad? Entonces se oye la detonación. Por allí hay una piedra. Ahí está la piedra. Ahí está la piedra, ¿verdad? Ahí se puede ver. Y y se oye la detonación de Guayabal, va. Y bueno, dice uno, va. Ahí va con no, todo, la mayoría, el grupo que veníamos de nosotros, nos tiramos a la zanja, nos metimos a la zanja. Y decimos, vale mejor, decía un dicho, vale más prevenir que lamentar, va. Y nos metimos. La compañera siguió platicando con alguien que estaba platicando ahí, con las manos en la bolsa, me acuerdo de, bien presente la tengo. Y de repente, el mortero, ¿verdad? Revienta en el palo de mango ese, ¿verdad? Revienta ahí. Y una esquirla le agarra todos los glúteos a la compañera, ¿verdad? Le agarra todos los glúteos. Y, no, hombre, fueron los gritos, ¿va? De la compañera, por supuesto, ¿verdad? Dolor, fueron los gritos. Y sigue gritando, sigue gritando. Entonces descubrieron. Me imagino que tenían algunos observadores por ahí cerca, ¿verdad? Entonces a nosotros no nos pasó nada, los 5 que veníamos de Fuerza Especial, pues estábamos adentro del volado, pero lógicamente cuando empieza la lluvia, hay que ver cómo sale uno de ese perímetro, hay que salir de ese perímetro de fuego, porque está candela, va a seguir resistiendo ahí. Entonces, así en los laxos que nos quedamos, nos toca llevarnos a la compañera, llevarla, nos metemos a la quebrada por donde les digo que estaba el nacimiento, ¿verdad? Donde estaba el nacimiento de agua, nos metimos a la vaguada, ¿verdad? Y los morteros caer y caer con la compañera herida, gravemente, gravemente. Ella se llamaba Arelí, ¿verdad? Entonces toda esta parte era el campamento. Ella se llamaba Arelí, ¿verdad? Entonces nos la llevamos, pero tipo 3 de la tarde. Le hacen la operación, tipo 3 de la tarde, ella ya había muerto, ¿verdad? No resistió. Además estaba en una situación muy terrible. Una esquirla que le cayó por la espalda, le bajó todos los glúteos, ¿verdad? Eh, eh, Murió ahí, ¿ves? La compañera. Es bien famosa porque aparece en varios videos de la FAL. Aparece ella, ¿verdad? Aparece ella en esos videos, ¿verdad? Entonces, eh, esto es por decirles, va, ese es el de la mano. Este era el campamento de un camarada que era buenísimo, un buen combatiente, un buen combatiente. Le decían el campamento de Arcadio. Me acuerdo de esto porque por la parra de bambú, por la parra de bambú que hay aquí, ¿verdad? Entonces, este era el campamento de Arcadio, ¿verdad? Campamento de Arcadio, ¿por qué? Porque ahí el camarada se paró en una mina, ¿verdad? Y le apuntó un pie
y murió, ¿verdad? Murió. Entonces, así le quedó. En ese tiempo, Arcadio era un teniente jefe de pelotón del batallón BRAC, ¿verdad? Ahí pueden ver parte todavía de lo que era, ¿verdad? Del batallón BRAC, ¿verdad? Eh, era él del batallón BRAC, ¿verdad? Entonces les digo aquí por todo esto, él murió para el Fénix, ¿verdad? Para el Fénix murió. Pisó una mina, como dicen, y a consecuencia de eso murió, ¿verdad? Y bueno, un poco contarles historias y presentarles las calles de mi querido Cerro Guazapa, como son ahora, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Haciendo para que los que se animen a hacer turismo. Antes le digo todo esto, nosotros pasábamos aquí había un camino nuestro, pero eso estaba tapizado de minas, todo eso, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque si trataban los prales, como les dicen, ¿verdad? Tratar de darnos un golpe de mano o de hacernos una emboscada era muy difícil. Como decían vulgarmente en ese tiempo, había que dejar las patas, ¿verdad? Y los prales, las pralas, los comandos, los hachas, como les decían, ¿verdad? Son grupos pequeños. Entonces, en esos grupos pequeños, si ya tiene un problema de un amputado, ya es un problema. Y si la guerrilla se llega a dar cuenta de eso, empieza a perseguirlos y es donde empiezan los problemas serios, ¿va? Es donde empiezan los problemas serios, ¿va? Y entonces, por decirles, así era el cerro de WhatsApp. El cerro de WhatsApp era imposible. O sea, aquí por eso no era como, por decirles, yo estuve en Chalatenango. Y en Chalatenango los prales se metían, pues se metían, ¿verdad? Aquí se podían meter a los alrededores, podían andar por ahí, por esos lugares. Pero era difícil que pudieran, preparar un golpe aquí dentro. Era difícil, ¿verdad? Porque todos estos lugares igual, de ambos lados, ¿verdad? De ambos lados estaban minados. Algunas sorpresas se podían encontrar si trataban de meterse en estos lugares. Bueno, además se daba cuenta el mismo ejército se daba cuenta, pues. Vaya, allá miren, allá está el palo de zapote, creo que todavía existe, creo que es ese, ¿verdad? Allá se ve, antes era una planicie, abierta, ahorita por la milpa casi no se ve, ¿verdad? Pero en esa planicie, allá estaba el helicóptero abasteciendo, en ese voladito verde que se ve, en esa planicie verde que se ve, ahí estaba el helicóptero abasteciendo cuando les cuento que Marcelo le hace el tiro de aquí, ¿verdad? De esta zona, creo que fue de entre medio de la parra de bambú. Allá había una trinchera donde quedaba uno bien vergón, ¿verdad? Hasta con mampuesta se llamaba, pues, con el dragón puesto ahí. Y desde aquí hace el tiro Marcelo, ¿verdad? Que fue muy efectivo, que logró pegarle en el rotor trasero, ¿verdad? Del helicóptero. Todavía se levantó, pegaron una ametrallada, ¿verdad? Luego sale a abastecer la otra unidad que estaba en la cruz, ¿va? Y yendo para la cruz, fue el pencazo, se vino con pencazo, ahí fue el tronido. Y, y por decirles, miren, ahí pueden ver a San José Guayabal cómo se ve, ¿verdad? Por ahí les acabo de mandar un TikTok frente a la iglesia. Ahora andamos trabajando en esta zona, andamos aquí con mi equipo de mi querido Cerro de Guazapa, pues porque aquí hay mucho de dónde encontrar trabajo, hay que hacer mucho, 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 mucho trabajo, ¿verdad? Para mis amigos suscriptores, ¿verdad? Ahí, por lo que ven, todavía se logra ver, es ahí donde quería entrar, mire, es ahí, pero no, hay milpa. Entonces, cuando está así cerrado en milpa, es bien difícil hacer un video. Esa es la Lomedima ahí, ¿verdad? Era una posición de bastante control. Aquí pueden ver, ¿verdad?, el desarrollo de El Salvador. Allá, por ejemplo, todo eso que ven antes eran unos cañales. Hoy es una, como por decirles, una planta de energía solar, ¿verdad? Me imagino que producen un montón de energía, ¿verdad? Así como ve uno todo eso, entonces se produce energía solar desde aquí de El Salvador, ¿verdad? Así es que, y allá abajo, por decirles, allá abajito, a un ladito, a unos 100 metros o 50 metros, está la finca El Pollo, ¿verdad? Donde hemos hecho un trabajo anteriormente. Toda esa parte que se ven ahí para allá es la Loma Chata, todas esas partes, ¿verdad? Es la Loma Chata, ¿verdad? Y pueden ver todas las planicies de San José Guayabal, ¿verdad? Lástima, les digo. Eh, eh, no, porque de aquí hay como tanta historia, ¿verdad? Cada vez que se hacían operaciones, maniobras,
en esos lugares, porque nosotros salíamos a esos lugares a hacer maniobras donde encontrábamos y empezábamos el combate y empezábamos a maniobrar. A veces nos tocó, pero siempre, siempre peleando cerquita, peleando cerquita. Fíjese que le puedo contar una vez, vinieron varios de la RN al Cantón Los Rodríguez. El Cantón Los Rodríguez queda por aquí. Vinieron varios de la RN de allá de Cabañas, ¿verdad? Y eso lo tengo presente. Entonces los camaradas de la RN decían, ¿cómo hacen ustedes para combatir aquí? ¿Va? Porque nosotros tuvimos un combate, una unidad de fuerzas especiales de nosotros, el Pollo también andaba ahí, en los Mangos Torres, que le llamamos una parte por allá nosotros, Mangos Torres. Y allí por decirles, allá que por aquellas casas blancas que se miran ahí por decirles, en ese combate, el Pollo quitó como 6 fusiles al Belloso. ¿Verdad? No sé, unos días vino la RN, atacaron Tonaca, algo así, atacaron Tonaca. Creo que se tomaron el pueblo, ¿verdad? Se tomaron el pueblo de Tonaca, lo atacaron, porque la RN era grande, pues movía gente desde Cabaña para acá, de aquellos de allá, traía para acá. Y entonces, y bueno, arman un combate ahí en Los Rodríguez, de filo a filo. Y dice uno, no, qué gran error están cometiendo. Aquí este cerro no es así, ¿verdad? O sea, nosotros como Falque no lo podíamos, como la palma de la mano. Aquí no es así, en este cerro no es así la cosa. Aquí en este cerro se tiene que pelear pegadito, pegadito. Porque, claro, la unidad de la RN, grandísima, fuerte, ¿verdad? Yo creo que eran varios pelotones, no sé si eran 2 pelotones. Estamos hablando más o menos de 60 hombres, ¿va? Entonces, vinieron y hacen ese combate de los Rodríguez a los Mangos Torres, ¿verdad? Gran error, porque aquí no se hacía así, ¿verdad? No se hacía así, aquí se pegaba pegadito, entonces si uno les permitía, hacía eso es así, el problema es que uno le permitía, esa vez fue con el Belloso, le estaba permitiendo al Belloso poder usar todos sus equipos, todo su equipo, ¿verdad? Que andaba pesado, la .50, el 90, bueno, las M60. Entonces se arma ese combate, ¿verdad? Estos camaradas que habían venido de Cabañas, era un buen destacamento, eran varios, ¿verdad? Entonces ya nosotros la FAL estábamos peleando de guerra de guerrilla, ¿verdad? Así peleábamos, un pequeño grupo y pegaditos. Entonces después empiezan a ver los resultados malos, ¿va? Que los camaradas de la RN ahí ya tenían 6 bajas, ¿va? Bajas para los camaradas que nos ven, ¿verdad? Bajas en guerra, bajas es cuando hay muertos, ¿verdad? Ya hay muertos. Entonces, la cosa se puso fea, pues se puso fea ya. Para nosotros de la FAL que tuviéramos 6 bajas, era, ya era de ponerle atención, pues no es fácil, pues eso no es así, pues, o sea, cuesta, o sea, a nosotros no. Entonces, hay quienes que no se creen que a veces, vaya, por decirles de ese ataque que el pollo hizo en la finca, ahí no hubo ni un herido, ni un muerto, ni nada de nosotros, no hubo nada. ¿Por qué? Porque teníamos la sorpresa, nosotros siempre teníamos la sorpresa. Entonces nosotros, como hoy muchos camaradas hablamos, muchos amigos, esa es historia, muchos amigos hablamos hoy y dicen, no hombre, es que ustedes, nosotros íbamos a buscar, ustedes estaban esperando. Y si yo estoy esperando, es más fácil, ¿verdad? Que el que viene buscando. Vaya, mire, por decirles, miren, todas las pilitas de aquí de mi querido Cerro Guazapa, de estas, para allá, para la cruz, hay como 2, ¿verdad? Así les mostré una la vez pasada, ¿verdad? De aquí vamos a tomar agüita, pues, porque hay que rehidratarse, ¿verdad? Entonces, este es el bolsón de los secretos, sale en vaso y todo. Entonces, por decirles, por contarles historia, fíjense que aquí hay un filo que va en medio, de ahí va en medio, ¿verdad? Y en ese filo que está en medio del quemado, el filo que va del quemado y ahí teníamos la unidad del pelotón de artillería, le decíamos nosotros. De allí se dispararon varios misiles que no furularon. Lástima que está muy cerrado, no se ve. De ahí se dispararon varios fusiles que no furularon, varios misiles que no furularon. Porque nosotros como FAL llegamos a tener unos misiles de muy mala calidad, ¿verdad? Miren, aquí pueden ver la agüita de mi querido Cerro Guazapa, ¿verdad?
el color que tiene, chulada, ¿verdad? Oigan cómo suenan estos tanques adentro, ¿verdad? Y aquí va el agua para todos estos cantones para abajo, para Santa Inés, ¿verdad? Todos los lugares por donde hemos andado. Y por decirles así, así es mi querido cerro de Guazapa, chulada. En estos tiempos abundan, ¿va? Y después estos quedan como reservorios para poder seguir manteniendo el agüita. Saludos amigos, desde aquí de esta pilita, muy bonito, desde este nacimiento. Bendiciones, cuídense, Dios me los bendiga. Suscríbanse a mi querido cerro de Guazapa. Ahí estamos.